Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy buenos días, agradecidos con Dios por el don de la vida, agradecidos con Él por permitirnos tener fe. Fíjense que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es algo que sí, que nosotros de alguna manera hemos abonado, hemos ayudado, pero es un regalo de Dios. Creer en Dios, creer en la Santísima Trinidad, creer en la Iglesia, creer en la Eucaristía, no es mérito nuestro, es un regalo de Dios y por eso siempre tenemos que estar agradecidos. También en ese mismo ambiente vamos a reconocer nuestros pecados, vamos a pedirle perdón al Señor de nuestras faltas, de nuestras infidelidades hacia Él. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Pablo Vázquez y por el cumpleaños de Ubaldo Pérez, para que el Señor lo siga bendiciendo, lo siga reconfortando en su vida. Dios te bendiga, Ubaldo. Oremos. Señor, tú que otorgaste a San Juan Nepomuceno valor para morir y no ceder ante los perseguidores, concédenos su fortaleza para callar por tu amor cuanto pueda lesionar al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iba pasando, daba a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición.
vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios, a nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Miren, yo no sé si alguien de ustedes ha experimentado el odio de alguna persona. Yo no sé si alguien de ustedes ha experimentado ya sea el odio de una persona hacia nosotros, hacia tu persona, o si alguna persona ha experimentado un odio profundo hacia otra persona, ¿no? Sí los hay. Son casos a lo mejor muy raros y extremos, pero sí hay personas que
que odian profundamente a otras personas, ¿eh? Y es tanto su dolor, su amargura, su coraje, que buscan destruirlos, aniquilarlos, quitarlos de la vista, ¿no? Y yo digo, es duro, de repente pudiera alguien tener alguna persona que le odie de esa manera, porque hablar de odio es desearle el mal a otra persona, es desearle lo peor, es querer hacerle lo peor en la primera oportunidad, ¿no? O sea, hablar del odio es algo ya más profundo, es un daño más profundo, ¿no? Podemos hablar de un coraje, de un cierto resentimiento, pero ya hablar de un odio es hablar ya de algo mucho más profundo, ¿no? Y hoy el Señor nos advierte de una cosa para que no nos sorprenda. Dice, si el mundo los odia, es porque me ha odiado a mí primero, a mí antes que ustedes, dice el Señor. Pero ¿quién va a odiar a nuestro Señor Jesucristo si Él predicaba amor, paz, perdón, reconciliación? No se defendió ante las ofensas. ¿Quién puede odiar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién puede odiarlo? ¿Quién puede pensar en destruir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién puede pensar en odiar a ese tierno bebé que nació en Belén y que tanto trajo tanta alegría a tantas personas de su tiempo y a lo largo de la historia del cristianismo, y a cada uno de nosotros? ¿Quién puede odiar a nuestro Señor Jesucristo, que solamente habló de perdón, de misericordia, de comprensión? Pues no hay nada ni nadie que pueda odiar más a nuestro Señor Jesucristo que el demonio, ¿eh? El demonio no soportó que Dios se hiciera hombre. El demonio no ha tolerado y no ha soportado que Dios, siendo omnipotente, se hiciera pequeño, frágil e indefenso, ¿no? Y es un odio profundo desde toda la eternidad hacia Dios y específicamente hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y es un odio profundo también a la Virgen María, ¿eh? ¿Quién puede odiar a nuestra madre tanto? O sea, si ella fue una humilde mujer de oración, de comprensión, ¿por qué le pueden odiar tanto? Pues es el demonio. Y hoy el Señor nos habla de que hay alguien que le odia a Él y que por lo tanto a nosotros que le seguimos, que creemos en Él, también nos van a odiar, ¿eh? Y es que el demonio no tolera, no soporta ni a Jesucristo ni a nuestra madre, porque por lo que ya les comentaba, en el caso del Señor Jesucristo, en el caso de la Virgen Santísima, es porque cómo Dios se va a encarnar en un hombre, en una mujer pecadora, no pecadora, más bien limitada, frágil, se va a encarnar. O sea, el demonio no toleraba eso. Y ha sido tanto su odio tan profundo que ese odio se ha trasladado no solamente a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Madre Santísima, sino a nosotros también. A quienes creen en Jesucristo, a quienes creen en la Virgen María, a quienes quieren vivir como Jesucristo. Recuerden que hay alguien que nos odia profundamente. Y miren, a lo largo de la historia, la iglesia ha sido perseguida, ha sido odiada por muchas personas. La iglesia en la cual profesamos ha sido repugnada por muchas personas y lo seguirá siendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el hombre sigue estando herido por el pecado. El hombre sigue lastimado por el pecado original. El hombre sigue siendo acechado por el demonio. Por lo tanto, una persona que se aleja, se empieza a retirar de Dios, que empieza a enfriarse espiritualmente,
comienza en un proceso de una cierta indiferencia, de un cierto alejamiento, de un cierto distanciamiento de Dios, de la iglesia, y empieza una cierta indiferencia que poco a poco se va transformando en un odio, en un coraje, en un cuestionamiento total. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué Dios? Y empieza un coraje, ¿eh? Y no es otra cosa que el mismo coraje que experimentó el demonio cuando supo que Dios se hacía hombre, cuando supo que se iba a encarnar en Nuestra Señora María Santísima. O sea, y fíjense una cosa curiosa, ¿eh? El mundo siempre odia a Dios en términos generales, ¿no? Hablar del mundo se habla de los valores que se viven ajenos a nuestro Señor Jesucristo, a lo que creemos, ¿no? El mundo del poder, del placer, es un mundo que va en otro canal, en otra dirección. Por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de la renuncia al poder, al placer, cuando habla de ciertos valores que no compaginan con el mundo, empiezan a chocar. Y hoy el Señor nos aclara que precisamente vamos a ser perseguidos. Miren, cada vez vivimos un tiempo más descristianizado, ¿eh? Ustedes, la mayoría de los que están aquí en misa o los que están en misa, pues no son gente joven, la mayoría son gente adulta, son sus excepciones. Y cada vez las nuevas generaciones, o al menos las generaciones más jóvenes, ya marcaron otro ritmo, otro estilo de vida, otras costumbres, otros valores son los que rigen su vida. Por lo tanto, no te sorprenda por qué batallas tanto con tus hijos para que crean en Dios, para que vengan a misa. Que no te sorprenda tanto por qué tus hijos de repente aceptan las ideas del mundo de los matrimonios homosexuales, de qué tiene el aborto en caso de violación y cosas de esas. Porque cada vez como que pareciera que el mundo nos está ganando, como que el mundo y el demonio nos está jalando. Y eso es una realidad, porque nos alejamos de Dios, nos hacemos del otro bando, nos hacemos del lado del enemigo, del lado del demonio, del lado del mundo. Pero para quien quiere vivir como Cristo, le va a costar cada vez más críticas, le va a costar cada vez más rechazo. En una escuela no se puede hablar de Dios porque a los jóvenes les da vergüenza hablar de que vas a misa, de que rezas el rosario. Me decía una muchacha el otro día, o sea, padre, a veces querer defender los valores que creemos dentro de la iglesia, que creemos, mira qué difícil es. De repente se abren debates dentro de la escuela, que unos a favor del aborto, otros en contra, y siempre terminamos los que creemos en la vida, los que creemos en el matrimonio, varón y mujer, salimos rechazados, salimos como los mensos, como los retrógradas, y esa es una realidad, esa es una realidad. Cada vez más el mundo, al menos en nuestro ambiente, cada vez es más alejado. Si antes, a lo mejor cuando ustedes eran niños, pues se vivía un ambiente de mucha fe, de mucha religión, de venir a misa, el papá era el que rezaba el rosario y vámonos mijos a la adoración nocturna. Ya las nuevas generaciones ya marcaron otro ritmo de vida. Aquí mismo en el Salto, no nos vayamos lejos, ¿no? No nos sorprenda que en unos años pues esté la cosa complicada. A lo mejor ahorita los muchachos, la juventud, pues no tiene un odio a la iglesia como tal, un odio a Dios, todavía no, como en otros países. Pero como cada vez más se hace más como ese espacio, ese abismo entre Dios, pareciera que va a llegar a lo mejor un día en que sí de repente experimentamos ese rechazo, ¿no? Gente que cuestiona, ¿por qué vamos a misa? ¿Por qué nos confesamos? ¿Por qué hacemos oración? La iglesia debería estar ayudando a los pobres con las despensas, y se ven en redes sociales, ¿no? ¿Y qué está haciendo la iglesia en esta pandemia? Y tantas cosas, ¿no? La verdad es eso, la verdad es que cada vez más el mundo nos traga, y si no estamos pegados a nuestro Señor Jesucristo, a María Santísima, el mundo nos va a tragar. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar unidos a Él, a María Santísima, y pedirle siempre que vayamos contracorriente.
Tú como mamá, como papá, vas a ir contracorriente contra tus hijos, ¿eh? Tus hijos que dicen, bueno, pues ¿por qué me caso? ¿Por qué hay que casarnos? Ahorita me separo, al rato me vuelvo a juntar con otra persona. O sea, los valores del mundo, ¿no? Y no te sorprenda lo que estás batallando, lo que has batallado de repente con tus hijos para acercarlos a Dios, para que acepten. Es complicado. Vivimos un mundo complicado porque pareciera que la voz de Dios se calla o la tratan de callar, ¿no? La voz de la iglesia se trata de callar y cada vez menos, ¿no? Tú educas a tu hijo, le dices, vente, mi hijo, vamos a misa, y le hablas de un estilo de vida, pero en la escuela, con los amigos, en las redes sociales, es un mundo totalmente distinto, ajeno. Por lo tanto, hoy el Señor nos invita a dos cosas. Primero, a que no nos sorprenda, a que vamos a ser juzgados, a que vamos a ser criticados, a que vamos a ser incomprendidos por creer en Él y por vivir como Él quiere que vivamos. Y segundo, a pedir. La Virgen Santísima alcanza gracias inimaginables, conversiones tremendas de gente que a lo mejor pensábamos que nunca se iba a convertir, que nunca iba. La Virgen Santísima está siempre abogando por sus hijos, siempre está ahí luchando por sus hijos para que sus hijos no se pierdan, para que sus hijos no se vayan del lado contrario, ¿no? Por lo tanto, hoy que es sábado, Día de la Virgen, pidámosle que siempre nos acompañe y que nos ayude en esta lucha que estamos librando. Que así sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la pasión de tus mártires, de tu mártir San Juan Nepomuceno, concédenos, Señor, por este sacrificio anunciar dignamente la muerte de tu unigénito, el cual no solo ha animado con su palabra a los mártires, sino que los ha fortalecido con su ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Juan Nepomuceno, mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra
te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pensemos en un momento en todos nuestros familiares, amigos, difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Señor Jesucristo, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de un mismo Padre, nos damos fraternalmente la paz. Paz. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
Yo creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Al Señor, que el pecado no me separe de ti. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Nos consagramos a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra de todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros nunca apartes. Ven con nosotros a todas partes, solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto, Gran Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Madre admirable, oremos. Al celebrar con alegría esta festividad y habiendo recibido tus dones celestiales, te pedimos, Señor, que concedas a quienes en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, que podamos participar con los santos mártires de su resurrección y de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A seguir confiando en Dios, nos podemos ir en paz. Que pasen un feliz día y no dejen de hacer oración y de hacer penitencia. A veces no se requieren grandes sacrificios para hacer penitencia. Puede ser el cumplimiento de tus deberes, el tolerar a aquella persona que a lo mejor no es tan cómoda. Tantas cosas que podemos hacer como penitencia, como mortificación. La oración y la penitencia fueron las dos armas, las dos herramientas del santo cura de Ars para lograr su propia conversión y la conversión de un pueblo que vivía en pecado. O sea, a lo largo de 30 años él rezó y hizo penitencia por su conversión y por la conversión del pueblo al que le fue encomendado y logró hacer una transformación grande en ese pueblo. Por lo tanto, lo que nos ha dicho la Virgen a través de sus diferentes manifestaciones, advocaciones, por ejemplo la Virgen de Fátima, pues es la oración y la penitencia, ¿no? O sea, las dos armas tremendas que nosotros tenemos para lograr la conversión personal y la conversión del mundo entero, un mundo que vive alejado de Dios, pero la oración y la penitencia son dos armas tremendas para la conversión personal, la conversión de tu familia y la conversión del mundo entero. Dios los bendiga.